con ansiedad y depresión. Como sabemos, para que una persona se considere que esté en salud debe haber un equilibrio tanto en el estado mental como en el estado físico. Los estudios demuestran que a nivel de Perú y a nivel de Latinoamérica y mundial vamos a tener mucha prevalencia de pacientes con estas características. Por ello no es de extrañarse que en nuestra práctica privada tengamos pacientes con depresión y con ansiedad. Entonces a continuación vamos a ver el manejo. Pero primero debemos de definir qué cosa es depresión y qué cosa es ansiedad. Según la OMS, la depresión va a ser una enfermedad o un trastorno mental que se va a caracterizar porque la persona va a tener una profunda tristeza, un decaimiento anímico, una baja autoestima que muchas veces va a hacer que abandone todas sus actividades cotidianas y que si esta no es tratada, en algunos casos puede llevar hasta el suicidio. Por otro lado vamos a ver la ansiedad. La ansiedad no va a ser una enfermedad, la ansiedad va a ser un estado mental que se va a caracterizar porque va a haber una gran inquietud, una intensa excitación en la persona y una extrema inseguridad, que esta va a ir muy relacionado a un acontecimiento cercano que una vez que esté superado la persona ya no va a tener ansiedad y ya no va a estar presente. Si vemos a nivel mundial en cuanto a la epidemiología, vamos a ver diferentes datos de prevalencia de esta depresión. Si nos vamos a centrar en Lima, podemos ver que el 17.2% de la población va a tener depresión. Si supongamos, aquí en la sala somos 100 personas, 17 de nosotros, es muy probable que tengamos depresión y muchas veces quizás no estamos diagnosticados o no estamos tratados. En cuanto a la ansiedad, podemos ver que un 14.9% aquí en Lima va a tener ansiedad. Si nos vamos al continente asiático, podemos ver que los países como China y Japón son los países que van a tener una prevalencia menor de depresión. La OMS también nos va a dar un dato bastante interesante, ya que nos va a decir que 350 millones de personas en todo el mundo van a tener esta enfermedad. Podemos observar también que hay un montón de estudios que han sido publicados en revistas de alto impacto con respecto a periodoncia que van a decir que existe una asociación en cuanto a depresión, estrés o periodontitis. Pero la información en algunos casos aquí puede ser contradictoria porque algunos estudios mencionan que sí hay asociación, en cambio otros dicen que no lo hay. Pero con respecto a los implantes dentales, ¿tenemos información o no? Y aquí por eso van a hacer una pregunta, que es, ¿la depresión y la ansiedad pueden afectar el tratamiento con nuestros implantes? Y supongamos si es que va a influir, ¿cómo sería este probable mecanismo? Vamos a hacer aquí una analogía según estos estudios que nos demuestran que hay una asociación entre depresión y periodontitis. Vamos a ver un esquema de toda la fisiopatología y vamos a hacer, como les digo, una analogía con respecto a lo que pasaría con los tejidos periimplantarios. Entonces vemos que la depresión va a ser que hay una respuesta que va a ir dirigida hacia el hipotálamo. Este hipotálamo va a segregar ciertas hormonas, como por ejemplo la hormona corticotrópica, y que va a estimular a su vez a la hipófisis o también llamada la glándula pituitaria, que va a hacer que haya la segregación de otra hormona llamada la adrenocorticotrópica. Esta a su vez va a estimular a las glándulas suprarrenales para que haya la liberación de ciertos corticoides, como es el caso del cortisol. Y si tenemos un cortisol elevado en sangre, ¿qué va a pasar? Va a haber una disminución en la producción de células inflamatorias, va a haber también una producción mayor de citoquinas proinflamatorias, como son las interleuquinas, los factores de necrosis tumoral y también las prostaglandinas. Por otro lado, también la depresión va a afectar el sistema nervioso autónomo, haciendo que haya una liberación de mayor cantidad de hormonas, como son las catecolaminas, las llamadas epinefrina y norepinefrina. ¿Y qué van a hacer estos? Van a estimular la formación y la actividad de las prostaglandinas y también van a hacer que haya una formación mayor de enzimas proteolíticas. Y estas de aquí son las que van a ser causantes de la destrucción de los tejidos. Por otro lado, sabemos que un paciente con depresión va a tener ciertos comportamientos que van a afectar la salud de la persona. Es un individuo que va a estar sin ganas de realizar muchas actividades, como por ejemplo cepillarse los dientes, inclusive puede consumir cigarros más de lo normal o también puede empezar a tomar alcohol. Entonces, si vemos estos tres recuadros en plomo, sumados todos ellos van a hacer que la susceptibilidad del huésped sea mayor a que pueda tener alguna enfermedad periimplantaria. Ahora, esto aún no está demostrado con los estudios, pero podemos hacer una analogía que esto podría pasar. Para hablar un poco sobre el manejo de los pacientes con depresión y ansiedad, vamos a responder a 6 preguntas clínicas y vamos a desarrollar a continuación una por una.
La primera es que si los antidepresivos podrían afectar a los tejidos periimplantarios, y bueno, vamos a ver un poco cómo sería este mecanismo. La serotonina, que es un neurotransmisor, va a ser el encargado de que en la persona haya ciertas sensaciones de felicidad, ciertas sensaciones de bienestar. Cuando esta va a estar disminuida, se va a dar la depresión. Pero la serotonina no solamente la vamos a encontrar en tejidos nerviosos, también lo podemos encontrar en el hueso, en las plaquetas o en el sistema digestivo. Y la serotonina, al momento de activar sus propios receptores o transportadores que se van a encontrar en estos tejidos, va a hacer que se den diferentes funciones. Por ejemplo, al estimular estos receptores en el hueso se va a dar funciones vitales, como es la formación y la degradación de tejido óseo, como podemos ver aquí en la figura. ¿Qué pasa en la depresión? Esta serotonina va a estar disminuida, por ello a la persona se le va a dar ciertos antidepresivos, que son los llamados inhibidores de la recaptación de serotonina selectivos. Estos tienen un beneficio ya que van a hacer que la serotonina esté elevada. Si tenemos la serotonina elevada, podríamos pensar que estas funciones regulares en nuestro cuerpo se van a dar, pero no es así, ya que como efecto colateral, estos fármacos van a bloquear estos receptores, por ende no se va a poder dar la formación de tejido óseo ni tampoco la degradación. Como podemos ver acá, va a haber una disminución en cuanto a la producción de osteoclastos, por ello mayor resorción, una disminución en la formación de osteoblastos, por ello menor formación ósea. Esto que nos da como consecuencia en el hueso, que vamos a tener una disminución de la masa y la densidad ósea, que sabemos que para que haya una osseointegración exitosa necesitamos una adecuada calidad de hueso. Por otra parte, también estos fármacos van a producir serostomía a nivel de la cavidad oral. Esto va a hacer que haya una menor cantidad de inmunoglobulina A, haciendo que haya un mayor incremento de flora patógena. Entonces, este mecanismo nos estaría mostrando que los fármacos antidepresivos, especialmente este tipo de fármacos, los SRRI, tendrían alguna afectación con el tejido óseo. Ahora, esta explicación lo hace Wu en un artículo publicado en la Journal of Dental Research, o JDR, que es una de las revistas más importantes. Es el único estudio de su tipo, es un estudio de cohorte, y va a comparar aquí dos grupos: un grupo de pacientes que consumió estos antidepresivos y otro grupo que no consumió los antidepresivos. ¿Y qué es lo que quiere ver? Es la tasa de falla en estos grupos. Se pudo ver que la tasa de falla fue mayor, de 10.6, en aquellos pacientes que consumían los antidepresivos, y en los pacientes que no lo consumían, la tasa de falla fue de 4.6. Si vemos también este riesgo de falla con un dato hazard ratio o HR, nos arroja un dato de 6. ¿Esto qué quiere decir? Que los pacientes que consuman estos antidepresivos tienen 6 veces más riesgo de perder los implantes. Pero este dato este estudio no nos brinda datos en cuanto a las dosis ni tampoco al tiempo de duración de este fármaco. Este estudio nos abre una gran línea de investigación que aún tiene que ser estudiada. Vamos a ir a la segunda pregunta en cuanto a la ansiedad y si la ansiedad puede alterar la percepción del dolor. Y la respuesta es de que sí. Si tenemos un paciente con ansiedad, es muy probable que el aumento del dolor sea mayor. Puede ser un dolor subjetivo o no, pero se va a dar. También hay que tener en cuenta que un paciente ansioso es un paciente de que no va a ser colaborador y muchas veces no va a estar satisfecho con el tratamiento que le podamos dar. Existen muchos estudios que van a hablar sobre este punto. El segundo de ellos hizo una comparación en cuanto a la ansiedad y a la percepción del dolor en pacientes que se les sometía a implantes dentales y un grupo de pacientes que eran sometidos a cirugía periodontal. ¿Qué cosa se vio? Que los pacientes que eran sometidos a cirugía con implantes presentaban una mayor ansiedad prequirúrgica que aquellos que eran sometidos a una cirugía periodontal. ¿Y esto debido a por qué? Que ellos referían que la colocación de implantes era un procedimiento mucho más invasivo. Por otro lado, se menciona también que la ansiedad pretratamiento que fue alta va a estar asociada a un disconfort durante la cirugía y un dolor postoperatorio mayor. También se les preguntó a ellos cuáles fueron las experiencias durante la cirugía más incómodas para ellos mismos y mencionaban que fueron el mal sabor de boca debido a la anestesia local y también a que tenían un excesivo fluido oral. Por ello tenemos que tener estos dos puntos muy en cuenta.
Asimismo, se quiso ver en otro estudio cómo era la percepción del dolor en un grupo de pacientes que se les colocaba implantes, y como datos estadísticos se podría decir, se vio que las mujeres van a presentar mayor ansiedad y que también cuando se coloque un mayor número de implantes el dolor va a ser mayor. Y esto es de esperarse, ya que el daño de los tejidos, el daño tisular, va a ser mucho más. ¿Cómo se podría concluir esta segunda pregunta? Es que la ansiedad sí va a afectar el dolor, sea subjetivo o no, como les digo, va a haber un aumento de este, y por ello nosotros tenemos que dar una terapia analgésica durante la cirugía o también después de esta. La tercera pregunta va a ser ¿cómo es el manejo conductual de la ansiedad? Y cuando digo manejo conductual me estoy refiriendo al manejo del comportamiento del paciente. Aquí un artículo de Schwartz y Arap nos da una recomendación y nos dice que nosotros no deberíamos darle información inmediatamente antes de la cirugía al paciente, porque esto va a hacer que la ansiedad esté incrementada. No le podemos decir en qué va a consistir el procedimiento, que es un procedimiento que implica colocación de anestesia, quizás sacar un injerto del paladar o realizar un corte en los tejidos, porque esto, como les digo, eleva los niveles de ansiedad. Por otro lado, en este estudio compararon la ansiedad que se vio en pacientes que fueron tratados en una universidad y en un consultorio particular, y que se vio que los pacientes que eran tratados en una universidad tenían una ansiedad mayor que aquellos pacientes que eran tratados en la práctica privada. ¿Y por qué decían esto? Porque mencionaban que la universidad no era un ambiente aislado, había un mayor tránsito de personas y eso hacía que el tratamiento no sea tan bueno para ellos. Por otro lado, se le preguntó a un grupo de pacientes o a un grupo de odontólogos qué terapias para tratar la ansiedad utilizaban en sus pacientes. Y podemos ver que fueron en mayor proporción los que están en color amarillo. La mayoría de los doctores odontólogos mencionaban que utilizaban la reducción del tiempo de la espera, la anestesia local, hacían el tratamiento mucho más fácil o dividían el tratamiento en diferentes citas. También algunos hablaban del dolor con sus pacientes. Entonces, mediante estas terapias ellos decían que podían disminuir la ansiedad en sus pacientes. Por otro lado, según muchos estudios, el tratamiento gold estándar para tratar la ansiedad de manera conductual va a ser la técnica de relajación. En este estudio solamente el 53% de los odontólogos lo practicaban. Por otro lado, se les preguntó también a ellos si es que hacían alguna interconsulta o alguna referencia con algún psicoterapeuta. Hay que saber que el manejo conductual de la ansiedad no solamente la podemos manejar nosotros solos, sino a veces tenemos que recurrir a psicoterapeutas, a psicólogos, o en algunos casos que hay una ansiedad muy excesiva, se debe de recurrir a psiquiatras. Aquí solamente, nunca derivaron a un psicoterapeuta el 62.6% de los odontólogos, que es un porcentaje bastante alto. Se les preguntó también a estos odontólogos si ellos creían que la ansiedad, el estrés o la depresión podría estar asociado a la percepción del dolor en los pacientes, y un gran porcentaje, el 95%, mencionó que ellos pensaban que la ansiedad estaba relacionada a la percepción del dolor. A su vez también el 31% decía que nunca ha habido algún curso en cuanto al manejo conductual. Aquí nos cabe también otra reflexión, que tenemos que saber que tenemos que prepararnos también en este ámbito, hacer cursos de manera cada vez que se pueda para mejorar en este punto. Otra alternativa de tratamiento conductual en los pacientes podría ser también el uso de lentes de realidad virtual. Estos lentes se colocan antes de la terapia, en este caso de colocación de implantes, y por estos lentes van a salir películas, imágenes, también sonidos que van a hacer que la persona esté un poco más tranquila. Otra alternativa, según este artículo, es utilizar una almohada musical. Se pone debajo de la cabeza y uno puede acá conectar un iPad o un reproductor de música y de la preferencia del paciente, y eso también ayuda a que la ansiedad disminuya. Son alternativas de tratamiento también. Por otro lado, una cuarta pregunta va a ser que ¿cuál es el manejo farmacológico de la ansiedad? En algunos casos la ansiedad va a ser tal que no nos va a bastar con un manejo del comportamiento del paciente, y tenemos que ya hacer el uso de una benzodiazepina, que son los fármacos más utilizados en el ámbito de la odontología. Estos se van a clasificar de acuerdo a su tiempo de duración. Nosotros vamos a utilizar los que tengan la acción más corta, menor a 5 horas. ¿Por qué? Porque los procedimientos que nosotros realizamos no son tan largos.
y en este grupo va a estar el midazolam y el triazolam. En este primer estudio que utilizaron el midazolam como fármaco para tratar la ansiedad, mencionaban que se debería dar una dosis única de 15 miligramos una hora antes del procedimiento. Hay que saber que el midazolam es un fármaco que no va a causar adicción. Por otro lado, en esta revisión de Flanagan, habla sobre el triazolam, que debe darse una dosis única también, que no debe excederse al medio gramo en esa dosis, y que puede darse por vía oral o por vía sublingual. Hay que saber que el triazolam está contraindicado en pacientes embarazadas, también que tiene un efecto muy positivo para nosotros, ya que va a causar amnesia. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no va a recordar lo que sucedió en el procedimiento quirúrgico, y eso es beneficioso para ambos. Y otra vía de utilización de estas benzodiazepinas puede ser por vía endovenosa, que lo mencionan en estos dos estudios, pero hay que tener aquello en consideración que es por vía endovenosa, no lo vamos a dar nosotros solos, necesitamos a nuestro lado un anestesiólogo para que también pueda ver las funciones vitales del paciente. Aquí como promedio dan que el midazolam se debe utilizar de 7.5, también nos mencionan que las pacientes mujeres requirieron mayor cantidad de dosis. Y esto va acorde con lo dicho anterior, ya que son las pacientes femeninas las que van a sentir más ansiedad ante el tratamiento con implantes. En este segundo artículo mencionan el uso de midazolam más un anestésico o un analgésico. Proponen dos alternativas de sedación que ambas son muy efectivas. Ya pasando a la penúltima pregunta, vamos a hablar sobre si va a existir alguna interacción medicamentosa entre los antidepresivos que toman los pacientes y la medicación postquirúrgica que nosotros podamos dar. Cuando me menciono medicación postquirúrgica, me refiero al uso de paracetamol, al uso de AINES, al uso de corticoides o también al uso de tramadol, que es un opioide débil. Vamos a ver qué dice la literatura en cuanto al paracetamol y a los AINES. Mencionan que cuando vamos a dar antidepresivos con paracetamol, este paracetamol va a actuar como un efecto antidepresivo adjunto, es decir, que va a hacer que se eleve la dosis, que se eleve el efecto, de los antidepresivos, pero en una dosis terapéutica, que no llegue a ser tóxico para el paciente. Y cuando vemos su riesgo de mortalidad, vamos a ver que tiene hasta 2.5, o sea, casi 3 veces más, que pasa algún riesgo cardiovascular en pacientes que tomen antidepresivo y paracetamol. Por otro lado, cuando vemos en cuanto al uso de ibuprofeno y salicilatos, van a actuar también teniendo un efecto antidepresivo, un efecto beneficioso. Por otro lado, el diclofenaco y el celecoxib van a tener un efecto negativo, se podría decir, porque van a disminuir la acción de estos antidepresivos. En general, el riesgo de mortalidad va a ser 2 veces más en casi todos estos fármacos, y esta tabla nos indicaría que pareciera que el ibuprofeno es el AINE más recomendado utilizar porque no hay riesgo de mortalidad y usándolo juntamente con un antidepresivo tenemos un buen efecto. Me olvidaba de mencionarles que los antidepresivos más utilizados aquí en nuestro mercado es la fluoxetina, también llamada Prozac, o el citalopram. Por otro lado, hay que tener cuidado cuando indiquemos AINES, COX selectivos 1, ya que estos pueden hacer que haya un aumento en cuanto al sangrado gastrointestinal. Mucha literatura también nos habla sobre el uso de estos antidepresivos con los opioides, como es el caso del tramadol. El tramadol sabemos que es un analgésico y lo vamos a utilizar cuando tengamos procedimientos muy cruentos, ¿no? ¿Qué menciona la literatura en cuanto a esto? Que el tramadol puede tener un efecto sinérgico, es decir, que va a hacer que haya mayor liberación de serotonina en sangre debido a que va a bloquear los receptores que hay, los receptores de serotonina. Si esto sucede al haber gran cantidad de serotonina en sangre, puede darse un síndrome, el síndrome llamado síndrome de serotonina o síndrome tóxico de serotonina, que no es más que una alteración a nivel neuromuscular y una alteración a nivel cognitivo que muchas veces, si es tratada, puede ser reversible. Los estudios aquí también demuestran que este síndrome se va a dar cuando se den dosis tóxicas, dosis mayores a lo requerido por el cuerpo, pero en cuanto a los antidepresivos. Por ello, en nuestros pacientes debemos de preguntarle si es que su psiquiatra, porque el psiquiatra es el único que puede recetar estos fármacos, ha sido incrementada la dosis. Cuando vemos con respecto a los estudios y el uso de dexametasona con estos antidepresivos,
Solamente podemos encontrar datos en estudios in vitro o estudios en animales que nos podrían decir que la dexametasona va a hacer que disminuya la eficacia de los antidepresivos, pero falta todavía utilizar, podemos seguir prescribiendo la dexametasona sin algún problema. Y finalmente, la última pregunta es en cuanto al mantenimiento perimplantario. Si es que los pacientes que presentan ansiedad o depresión van a acudir a sus citas de mantenimiento, y esto es muy importante. En general, ¿por qué puede haber causas de abandono en cuanto a la consulta dental por parte de los pacientes? Es diversa la etiología, por ejemplo, por la falta de conocimiento sobre acudir a sus citas periódicas, por miedo al tratamiento, por motivos económicos o por falta de empatía con el odontólogo. En este estudio nos mencionan que el 56% de las personas, de los pacientes, cancelaron su cita o no asistieron por temor al tratamiento. Esto nos diría que estas personas van a tener un menor compliance. ¿Y qué cosa es el compliance? No es nada más que el comportamiento del paciente con respecto al consejo del odontólogo. Quiere decir que si nosotros les decimos que tienen que cepillarse y acudir a sus citas y ellos no lo hacen, estaríamos frente a un paciente con un compliance bajo. En este estudio Busser nos demuestra que existe un grupo que está indicado como que está en alto riesgo, y aquí estarían los pacientes con desórdenes mentales o con problemas psicológicos, ya que son pacientes con no compliance. ¿Y por qué en los pacientes depresivos? Como mencioné, ya que en ellos va a haber una alteración del ánimo, muchas veces van a abandonar las medidas de higiene y también van a abandonar todo con respecto a sus citas. ¿Cómo podemos mejorar eso nosotros? Recordando las citas a los pacientes por medio de correos, por medio de llamadas, identificando a posibles incumplidores desde un inicio de tratamiento y no cuando ya estamos en una fase de mantenimiento, y también enseñar las medidas de higiene a los pacientes vía escrita y vía verbal. Y también mediante estos mecanismos decirles que es muy importante el mantenimiento de sus prótesis ya en un futuro. Y que no todo acaba cuando se colocó la prótesis, es así. Ya para concluir, vamos a ver 4 conclusiones de la exposición. La primera de ellas es que el riesgo de falla de implantes en pacientes que consumen antidepresivos va a ser de 6 veces más comparado a los pacientes que no lo consumen, pero aún no se puede determinar a qué dosis y a tiempo de uso se va a dar ello. La segunda conclusión es que el manejo conductual va a ser efectivo para tratar pacientes con ansiedad. En algunos casos van a requerir un manejo farmacológico, como hemos visto. La tercera conclusión es que debe tenerse precaución con la prescripción de fármacos debido a la interacción medicamentosa que pueda existir. Y la última conclusión es que los pacientes con ansiedad o depresión van a presentar un menor compliance con la terapia de mantenimiento preimplantario, poniendo en riesgo el resultado de nuestro tratamiento. Y eso sería todo. Muchas gracias.